Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a este compartir de la palabra de hoy, martes 26 de diciembre del 2023, fiesta de San Esteban protomártir. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongamos nuestro corazón con humildad y sencillez, dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo, asimismo al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Seréis perseguidos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 10, del 7, versículo 6 al 8, del 10 al 7, del 54 al 59. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentoreo, se taparon los oídos, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo de hoy respondemos: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Respondemos: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Respondemos: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Respondemos: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 17 al 22. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vas a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, seréis perseguidos. Pues aquí vamos a empezar. Comenzamos otra vez, hermanos y hermanas, aquí con la primera lectura. Busquen su Biblia para que la leamos juntos y la entendamos, ¿verdad? Pues aquí está con la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 10, del 7 al 54, del 54 al 59. Dice así, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo, queridos hermanos y hermanas. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salva. Tú, que eres mi fortaleza, mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. Respondemos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto la angustia de mi alma. Respondemos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Respondemos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 17 al 22. Gloria a ti, Señor.
El Señor esté con ustedes y con su espíritu. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les esperará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, en el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, queridos hermanos y hermanas, en esta lectura que hoy nos presenta, ¿verdad? En la primera lectura y en el Evangelio, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pues está escrito, y todo está escrito, ¿verdad? Todo lo que está escrito, pues se cumplirá, ¿verdad? Porque Dios cumple con sus promesas. Él no nos falla, Él no nos engaña. Él nos habla con su palabra, Él nos lleva a través de la Santa Escritura, vamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos da pereza leer las Sagradas Escrituras, leer el Evangelio, alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? De la palabra que Dios nos da a través de las Escrituras, ¿verdad? A través de los profetas, de los Evangelios, ¿verdad? Pues sí, como dice aquí el Evangelio de hoy de San Mateo, ¿verdad? Que nos dice: el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Pues sí, hay veces que nosotros le hablamos a los hermanos, ¿verdad? A nuestros hermanos carnales, o a nuestros hermanos en Cristo Jesús, les hablamos acerca de la palabra de Dios, y pues como ustedes saben, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Los seres humanos les hablas de la palabra de Dios y se ponen enojados, se ponen molestos, no quieren que uno les hable de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque luego dicen: tú ya vas a comenzar a hablar de Dios, ¿verdad? Tú ya vas a comenzar a meter a Dios, y pues empieza la gente a disgustarse, ¿verdad? Y pues si nosotros le hablamos a las personas que no conocen de Dios, pues a los políticos o a las personas, ¿verdad? A los hermanos en Cristo Jesús, todos somos hermanos en Cristo Jesús, pero hay gente que se ha ido alejando, ¿verdad? De la fe, su fe se ha ido desmoronando a causa de algunos hermanos, ¿verdad? Hasta a veces de nosotros mismos, porque nosotros mismos como católicos, como cristianos, no damos testimonio, ¿verdad? Un verdadero testimonio, ¿verdad? Porque el demonio nos confunde, y el demonio nos mete ideas, nos mete la cizaña para que nosotros entre mismos hermanos hablemos mal unos de otros, y entonces pues ahí es donde está la división, cuando uno empieza a pensar y a criticar por qué pues ese hermano que va mucho a la iglesia, que se la pasa ya dándose golpes de pecho en la iglesia, y entonces mira cómo es, mira cómo se porta, mira cómo anda, mira cómo anda hablando mal de los demás, y pues no podemos seguir en ese camino, ¿verdad? Porque la iglesia es para todas las personas que estamos enfermos y queremos cambiar, buscamos un cambio en nuestra persona, ¿verdad? En nuestro interior, ¿verdad? Que no queremos seguir por ese camino que nos hemos dejado corromper por las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque no son los sanos los que necesitan al doctor, ¿verdad? Somos los enfermos, nosotros que cogíamos mal de un pie, que pues
cometemos errores, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Para ser perfectos solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él no se dejó vencer por el enemigo que quiso, el demonio lo llevó, acuérdense que lo llevó a la colina y le dijo que se tirara y que pues, ¿verdad? Que convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor Jesucristo no se dejó convencer por el demonio, ¿verdad? Pero a nosotros que no nos mantenemos en oración, que no nos mantenemos alimentados de la palabra de Dios, pues a nosotros sí nos vence el enemigo, sí nos arrastra y nos lleva por el camino equivocado, ¿verdad? Pues sí, queridos hermanos y hermanas, como aquí dice en la primera lectura, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles, en aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, ¿verdad? Pues Esteban él les estaba hablando, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿verdad? Con el espíritu que hablaba Esteban, ¿verdad? Que era lo que hacían los hermanos, ¿verdad? Los hermanos que estaban ahí en contra de Esteban, ¿verdad? Pues lo empezaron a apedrear, empezaron a maltratarlo. ¿Por qué? Porque no podían no hallaban cómo hacerle frente a él, ¿verdad? Sino que cuando uno ya no puede refutar, o cuando uno ya no puede hablar con esa persona, o no podemos tener ese diálogo, pues hay mucha gente que se molesta y empiezan a ofender y empiezan a insultar, ¿verdad? Ya es cuando ya de plano ellos ya no pueden ganarte este diálogo o este debate, ¿verdad?, con el que tú les estás hablando, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Pues ya ellos se molestan y se ponen a insultar y a faltar el respeto a uno, ¿verdad? Pues aquí está claro lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, pues dice: seréis perseguidos, ¿verdad? Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por nosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues aquí está en el Evangelio, ¿verdad?, todo lo que vamos a sufrir, y lo que si Dios, nuestro Señor Jesucristo, sufrió, también nosotros vamos a sufrir con Él. ¿Por qué? Porque pues tenemos que dar testimonio y tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que sembrar la palabra que Él nos dejó, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hablamos de la palabra de Dios, no transmitimos el Evangelio, ¿verdad?, pues también nosotros Dios, cuando lleguemos al encuentro con Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el que nos va a juzgar y Él es el que nos va a decir. Nos dio la oportunidad, nos dio una vida para que nosotros lleváramos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que hicimos? Desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos el tiempo, ¿verdad?, haciendo otras cosas que no deberíamos de haber hecho, ¿verdad? Pues perdemos el tiempo, nos metemos en otras cosas, en otros debates, en cosas de política, o en cosas de fútbol, en cosas que no, pues son cosas que son de este mundo, ¿verdad? No son para la vida espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad?
pues vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Pero pues vale la pena ser perseguido por la causa de Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque pues Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la salud y el que nos regala todo, ¿verdad? Y si pues nosotros trabajamos para la viña de Él, pues Él nos dará nuestra paga, ¿verdad? Cuando lleguemos a rendirle cuentas a Él, pues Él sabrá cuánto cuánto hemos podido ganar, ¿verdad? A través de nosotros llevar la santa palabra. Pues aquí la reflexión del Evangelio de hoy nos dice: fiel discípulo de Jesús, la liturgia nos invita a celebrar justo un día después de la Navidad la fiesta de un mártir. A primera vista no deja de parecernos algo extraño. La palabra de Dios se hace hombre mortal para que el hombre alcance la inmortalidad. La Iglesia pertenece con esta fiesta. La Iglesia pretende con esta fiesta que ya desde el nacimiento del Señor tengamos delante de los ojos los resultados extraordinarios que produce la salvación que nos trae el niño de Belén. El diácono Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos por la comunidad y confirmados por los apóstoles como ayudantes en el ministerio pastoral y de atención a la iglesia de Jerusalén. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo, lo mismo que había hecho Jesús. Ello le granjeó también el odio de los jefes de la sinagoga judía. Aunque el discípulo no es más que su maestro, su martirio recuerda la pasión y muerte de Cristo. Ya el Señor les había dicho: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Poco antes de morir, repite casi literalmente 2 de las 7 palabras del Señor en la cruz: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y en un grito final: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Damos nosotros en nuestra vida un testimonio así de creíble ante lo que nos rodean. ¿Sabemos hacer nuestras sus últimas palabras de perdón? Seréis perseguidos. En el discurso que nos relata San Mateo se predice una hostilidad injustificada a la que tendrán que enfrentar los testigos del Evangelio. Desconfianzas, traiciones, infamias son los únicos argumentos en boca de quienes no tienen razón. Por otra parte, Jesús instruye sobre las virtudes que han de caracterizar la conducta de los que quieren ser suyos: sencillez, prudencia, actuar con la sencillez de un niño y la valentía de un adulto. Así nadie podrá acusarnos en nada frente a la astucia, habilidad política que hacen triunfar a los expertos de este mundo. Jesús encomienda a los suyos la sencillez transparente de una conducta intachable. El Espíritu hablará por vosotros. El rico habla bien de sus riquezas y Dios habla bien de Dios. Quien está poseído del Espíritu de Dios necesariamente ha de hablar bien de Dios, porque a través de sus obras es el mismo Espíritu quien habla. Esteban hacía prodigios en el pueblo, estaba lleno del Espíritu Santo y nadie podía resistir a la sabiduría y espíritu con que hablaba. La causa del Evangelio necesita más testigos que abogados y más santos que doctores en teología. Bueno, pues hermanos y hermanas en Cristo Jesús, muchísimas gracias por estar aquí en este bendito y hermoso día, escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio.
Pues queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, denle un like al Evangelio y compartan el Evangelio para que este Evangelio llegue a más hermanos y hermanas que están sedientos, que están caminando en la oscuridad, ¿verdad? Que están en las tinieblas, que no han escuchado la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues todos estamos llamados a evangelizar y llevar la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el que se apene de la palabra de Dios y el que se apene de su fe, pues Dios nuestro Señor Jesús se va a apenar de nosotros cuando lleguemos allá con Él, ¿verdad? Él nos dirá que no nos conoce porque nosotros no llevamos su palabra, no transmitimos la palabra que Él nos dejó aquí en la tierra, ¿verdad? Pues queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que tengan un bendito y hermoso día, una bendita y hermosa tarde, una bendecida y santa noche. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Pues nos despedimos con un Padre Nuestro, a nuestro Señor Jesucristo y un Dios te salve María, ¿verdad? A nuestra Madre, a la Madre de Dios y Madre nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta mañana, hermanos y hermanas. Bendiciones. Que Dios me los cuide, los proteja, los llene de mucha salud y mucho amor para que puedan compartir. Llenemos de esa palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo para que podamos transmitir, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana, bendiciones.